Señor, del Reino de Dios, presentan su programa espiritual, La Voz del Reino, donde conocerás la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. La Voz del Reino. Bienvenidos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompetas, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Porque cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Primera de Corintios 2:9. La Voz del Reino, la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. Dirige el querubín Luis Carlos Córdoba. Muy buenas noches, amables televidentes. Qué gozo poder llegar hasta sus hogares, amables televidentes, para llevarles un mensaje que viene de lo alto. No es que venga de por allá de algún sitio, viene desde parte de Dios. Dios es el que viene en este momento a educarnos en conocerlo y entenderlo. Y nosotros oramos en acción de gracias para que Dios nos ilumine los ojos del entendimiento para que podamos entender y comprender todos los misterios que habían estado ocultos durante siglos y edades. Pero ahora al Padre le ha placido dárnoslo a conocer a nosotros, a una manada pequeña. Si usted, amable televidente, entiende esta palabra, lo invitamos para que se congregue con nosotros en la carrera 16, número 946, en el segundo piso, los días martes y jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Está con nosotros el ángel Diego Cerón. Muy buenas noches a todos los benditos de mi Padre. Dichosos ustedes que están invitados a esta cena gloriosa para que se enriquezcan en la verdad. Y el querubín Luis Carlos Córdoba. Bueno, para todos ustedes, amados del Altísimo, me gozo mucho de poderme dirigir a toda la amada de Cristo, declarando que los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes es abierto para que puedan entender y comprender todos los misterios que aquí tratamos. Bueno, ya conocen que este es un mensaje que va dirigido precisamente a la Jerusalén celestial, a la de arriba, la que está compuesta por muchos millares de ángeles, pero que hay muchos que están en estos momentos aún durmiendo, espiritualmente hablando, y a ellos le decimos: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya está presente Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Bueno, amables televidentes, si de pronto en el transcurso del programa ustedes tienen alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros, ya que este programa es en directo. Llámenos y con todo el gusto nosotros les aclararemos todo lo pertinente a las cuestiones que son del espíritu. Nosotros le ministramos a su espíritu, nosotros le ministramos para que llegue la luz que es Cristo a sus vidas, que llegue a sus hogares. Por lo tanto, avísele a todos los vecinos, a los amigos, a sus familiares, que ya llegamos nosotros a sonar la trompeta. La trompeta es un mensaje que nos resucita, es un mensaje que nos saca de vivir del reino de las tinieblas y nos traslada a vivir en el reino del amado Hijo de Dios, que es Cristo. Así es. Bueno, vamos a continuar con el programa. Anteriormente estábamos hablando sobre el verdadero diablo bíblico. Hoy continuaremos con ese programa, con ese mismo tema, pero aún vamos a ver cuál es la verdadera guerra espiritual y dónde es que es esa guerra espiritual. Por lo tanto, amados televidentes, prepárense, porque ya llegamos los ángeles del poder del Señor para iluminarlos. Abba, Padre. Padre. Bueno, tal como lo dice el ángel Eliud Taborda, el propósito de este programa hoy es para poderlos alumbrar a ustedes en el conocimiento de qué es el verdadero diablo bíblico, tal como lo hemos venido anunciando en 2 programas anteriores, y asimismo aclararles lo que es la verdadera guerra espiritual.
Porque hay una guerra espiritual de la cual se habla por ahí en muchas congregaciones, pero que no saben de qué están hablando. Ellos hablan de una guerra espiritual, pero vemos que ellos pelean con el viento. O sea, dan voces al aire y la gente, en vez de aclararse de qué está pasando allí, quedan cada día más confundidos. Pero hoy ustedes van a entender que para que haya una guerra, pues tiene que haber dos ejércitos. Para una confrontación tiene que haber dos. No puede ser que usted esté guerreando con algo que usted no conoce. Usted debe saber con qué está peleando, con quién es la guerra. Y Cristo en Jesús sí tenía una lucha, tuvo una guerra espiritual y dice la palabra que Él la ganó. Esa lucha que Él tuvo fue con el diablo. Pero con el verdadero diablo bíblico, no con ese diablo que predica la religión tradicional. Porque la religión tradicional, que tiene el mismo conocimiento de aquellos escribas y fariseos de la antigüedad, el mismo conocimiento que ha venido errando durante todo el tiempo, ellos hablan de lo que no saben. Pero aquí Cristo, poder y sabiduría de Dios, les viene a aclarar acerca de esa guerra espiritual. Yo quiero que iniciemos primeramente allí con un texto que está en Mateo, capítulo 4, versículo 1, y quiero que me lee la evidencia allí Ángel Eliud, para que los televidentes puedan anotar la cita y escuchar el texto tal como está escrito. Mateo capítulo 4, versículo 1. Bueno, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note esto tan interesante. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu con un propósito, para ser tentado por el diablo. O sea que el propósito de esa tentación era examinar a Jesús. ¿Y por qué tenía que Jesús ser llevado por el mismo Espíritu de Dios para que el diablo lo tentase? O sea que hay un propósito de parte del Señor. ¿Cuál es ese propósito? Examinar a Jesús. ¿Qué le iban a examinar? Si en verdad era el Hijo de Dios. Si en verdad Él era apto para llevar a cabo la redención. Si en verdad Él tenía la capacidad de destruir al verdadero diablo bíblico. Y ya muchos conocen cómo fue la tentación de Jesús, de la cual vamos a narrar unos textos, vamos a anunciar unos textos que están allí acerca de la tentación. Pero está más clara la tentación de Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 2 en adelante podemos darle lectura y miramos allí la tentación de Jesús. Si hay alguna pregunta en cuanto a esto, usted puede comunicarse inmediatamente. Estamos dispuestos a aclararles, porque está escrito todo lo que hablamos, no hablamos nada que no esté escrito. Démosle la evidencia allí en Lucas, capítulo 4, versículo 2. Sí, leámoslo desde el 1, querubín, para... Desde el 1 puede leerlo, está bien. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Sigue leyendo. Y sigue diciendo: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Bueno, entonces nota esto tan interesante. Vemos allí que Jesús, lleno del Espíritu, dice, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero una de las cosas importantes ahí es que Jesús tenía el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu allí? La palabra de Dios, la palabra de verdad estaba en la conciencia de Jesús.
Y cuando el diablo comienza a tentarle, nota que él le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. El propósito del diablo era hacerle desviar a Jesús su verdadera identidad, así como lo hizo con Adán. Adán le creyó y entonces se consideró carne, pero aquí Cristo Jesús le está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En esa tentación, Él le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces mira la respuesta de Jesús, Él no se la inventó, esa respuesta está escrita. Se fue allá al libro de Deuteronomio y allá tomó en el capítulo 6, 16 y le dice, y te hizo tener hambre el Señor y te sustentó y te afligió el Señor para que conocieses que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Jesús toma esa cita y le responde al diablo con la palabra escrita. Igualmente le dice que lo llevó a un monte muy alto y desde ahí le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si eres hijo de Dios, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me fue entregada y a quien quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y nota que él le dice, vete de mí, Satanás, vete de mí. Retén esa palabra allí, vete de mí, o sea que estaba en él, estaba en Jesús. El diablo no estaba por fuera de Jesús, estaba en Jesús, lo estaba tentando en la mente. Es una guerra entre dos conocimientos, entre dos mentes, la mente de Cristo y la mente natural, que es la que se llama diablo. Entonces, nota que Cristo en Jesús, Él siempre le respondía con la palabra. Al diablo se echa fuera es con la palabra. Con la palabra de verdad se vence el diablo, porque el diablo denota mentira o engaño. Por tanto, la palabra de verdad es la encargada de destruirle. Por eso, cuando Cristo en Jesús se manifestó, dijo, yo soy la verdad. Entonces, es una guerra entre la verdad y la mentira. Pero para usted poder librar esa guerra, tiene que conocer cuál es la verdad primeramente, ¿sí? Ahora, la gente dice, no, la verdad es Cristo, ¿sí? ¿Pero qué es? ¿Sí? La verdad es un conocimiento, es una sabiduría. Y es la mente de Dios que se llama Cristo, árbol de vida. Cuando tú tienes el árbol de la vida, cuando tienes a Cristo, tienes la facultad de destruir al diablo. De otro modo no lo puedes destruir, porque es que el diablo es la mente carnal del hombre, es tu propia mente natural. A eso es lo que la palabra le llama diablo, la cual estaba también en Jesús de Nazaret. Entonces hay una guerra allí, y nota que en alguna ocasión Cristo en Jesús dijo que Él venció al mundo. Entonces, ¿qué es lo que venció? Demos la evidencia allí en Juan, en el capítulo 16, versículo 33. ¿Qué dice? 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es lo que Él venció? ¿Una piedra, una montaña o qué es lo que Él está venciendo allí? Así es. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El mundo ahí es la mente natural, la mente carnal. ¿Quién la vence? Cristo, que es el poder y es la sabiduría de Dios. Por eso en alguna cita, de por ahí el libro de Apocalipsis dice, el que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay que vencer. ¿Qué es lo que hay que vencer? La mente carnal. ¿Con qué la venzo? Con la mente de Cristo, con la palabra de verdad. Pero hay que ser enseñado en la palabra de verdad. Solo a través de ella tú puedes librar una verdadera guerra espiritual. Bueno, amables televidentes, estamos en una guerra espiritual. Queremos aclararle qué es una verdadera guerra espiritual y con qué armas es que debemos vencer y con qué armas es que debe haber esa guerra espiritual. Porque esa guerra espiritual realmente no es por allá, como nos han enseñado tradicionalmente a nosotros, a la humanidad. Gloria a Dios que ya Él llegó y vino fue para aclararnos que la guerra, la verdadera guerra espiritual se libra, pero en las conciencias de cada uno. Así es. El querubín, el ángel Diego, ¿tiene alguna pregunta? Sí, antes de que pronto le demos paso a esas armas y veamos cuáles armas son las espirituales,
escuchando al querubín hablar acerca de que Cristo es la sabiduría, hay que precisamente aclarar de que Cristo no es un personaje como nos lo han venido enseñando. Querubín, ¿por qué no le aclaramos esto a los televidentes? De que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios y no aquel personaje que nos han venido pintando en la religiosidad. Sí, lo que pasa es que cuando no hay conocimiento en cuanto a lo que realmente es Cristo, entonces se entran una cantidad de fábulas y tradiciones que han venido errando en las conciencias. Para nosotros, para los escogidos, para todos ustedes, los verdaderos amadores de la verdad, los verdaderos hijos, Cristo no es una persona física. Cristo no es un personaje. Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios por primera vez en el mundo se manifestó en Jesús de Nazaret. Por primera vez en el mundo. Y la evidencia está en Hebreos 10:5, que dice de esta forma: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿a quién le prepararon cuerpo? A Cristo. Cristo iba a entrar al mundo y para que se manifestase se le preparó un cuerpo. A ese cuerpo se le llamó Jesús de Nazaret. Estando Cristo en Jesús de Nazaret, pues evidentemente es tentado por la mente natural, porque él participa de carne y sangre. Es decir, el diablo lo tienta. Pero ya el apóstol Pablo, por revelación, da la evidencia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, y dice que para los llamados, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Dale lectura allí, Ángel, para que esto quede claro para todos los bendecidos, amados, que aman la palabra de verdad. Dale la evidencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oye bien, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, con el poder de Dios, que es Cristo, es que puedo librar la guerra. Con el poder de Dios, que es Cristo, puedo destruir al diablo, o sea, la mentira, el engaño que ha venido guiando la vida de todo ser humano. Por eso Cristo, dice la palabra, es la verdad. Así está escrito. Si usted es un adorador, una oveja que ha escuchado este mensaje, lo esperamos en nuestra congregación, carrera 16, 946. De lo contrario, si usted no ha entendido, quédese en su tradición, porque esto es únicamente para los escogidos. Padre. Sí es. Bueno, continuamos entonces con la guerra espiritual. Querubín, entonces esa guerra espiritual, ¿a dónde es que se libra realmente? Un segundo. Sí, aló, buenas noches. ¿Tienes retorno? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Para participar en el programa. Con mucho gusto. ¿Con quién hablamos? Con Ángel Ballesteros. Muy buenas noches, bendecida. ¿Cuál es su inquietud? Es que ustedes dicen que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿por qué dice en la palabra de Dios que Él está sentado a la derecha del Padre? Muy bien. Esa es mi pregunta. ¿Que por qué Él está sentado? El Hijo está sentado a la derecha del Padre. El Hijo está sentado a la diestra del Padre. La respuesta es sencilla. Cuando la palabra enseña que Cristo, al resucitar, está sentado a la diestra del Padre, primeramente esto hay que tomarlo desde el punto de vista espiritual, porque esto no es natural, esto no es algo físico. Primero, hay que entender que Dios, el Padre, no es una persona. El Padre es espíritu. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede tener una derecha? ¿Sí? Porque diestra ahí hace referencia derecha. ¿Qué está dando a connotar la palabra allí? Cuando Jesús dijo que, o Cristo en Jesús dijo que subió y está sentado a la diestra del Padre, diestra denota dominio, poder y autoridad. O sea que cuando Cristo se manifiesta en resurrección, Él toma todo el dominio, toda la autoridad
sobre todo el mundo. Eso es estar sentado a la diestra del Padre, porque antes quien guiaba el mundo era no la diestra, sino la siniestra, es decir, la parte opuesta, que en ese caso es la ciencia del bien y del mal. Recordemos que Dios maneja el mundo a través de dos conocimientos: el árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol del conocimiento, ciencia del bien y del mal. La ciencia del bien y del mal, que es lo que la palabra le llama diablo, es la que venía gobernando el mundo antes de que se sentase Cristo a gobernar. Cuando Él va al madero, cuando le pone fin a la carne y dice consumado es, comienza la era del Espíritu, y ahí Cristo toma todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. Pero no es como nos han enseñado, porque como lo leen literal, ellos creen que arriba en el cielo literal hay un Señor que se llama Dios, que es barbadito, y que a la derecha está sentado el Hijo, que se llama Jesús, y por ahí hay una palomita volando que se llama el Espíritu Santo. Eso es incoherente, eso lo piensa la mente natural, pero todo esto es espiritual. Partiendo de la idea que, mira, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo no son personas. El Padre hace referencia a Cristo, que es el que creó todas las cosas. El Hijo es Cristo, pero se le llama Hijo por la personificación en el hombre, por la manifestación en carne. Y el Espíritu Santo es la palabra de verdad, pero el conjunto de ellos es Dios mismo. Ahí no hay tres, Dios es uno. El que se manifestó en carne fue Dios mismo. La palabra me enseña en Timoteo 3:16, démosle lectura allí a Timoteo 3:16, primera Timoteo 3:16. Ahí dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dale, sí. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces es muy clara la palabra, porque mira, si Dios fue manifestado en carne, entonces ¿qué fue lo que se manifestó en carne? Dios, o sea, el Padre eterno. Lo que pasa es que en la condición de la personificación en el cuerpo se le llama Hijo, pero es el mismo Padre que estaba presente allí. Ahí hay varios, entonces ya Él toma el dominio, toma la autoridad sobre todas las cosas. En estos momentos que tiene el dominio en el mundo es Cristo, la sabiduría y poder. Quien no está en Cristo, pues está en la otra parte, está en la parte de ciencia del bien y del mal, y por ende Él no puede gobernar, Él no está sentado en los lugares celestiales. Pero todos los que estamos en Cristo estamos juntamente con Él, oye bien, juntamente con Él, sentados en los lugares celestiales. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 6. De modo pues que los lugares celestiales ahí no vendría a ser un lugar literal. Dale la evidencia, Ángel, porque es que esto hay que aclararlo también, porque la gente no sabe qué cosa es el lugar celestial. Primera Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno. Y sigue diciendo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, dice que juntamente con Él nos resucitó. Padre. ¿Sí? Sí. O sea que los que estamos en Cristo estamos resucitados. Así es. Padre. Si no te ves en Cristo, no te ves resucitado, y por ende se sigue viviendo en la carne, no se puede conocer en su verdadera identidad, porque en la resurrección ahí a nadie conocemos según la carne, ahí somos iguales a los ángeles, dice allí la palabra en Lucas 20:36. Entonces está diciendo que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esos lugares celestiales es en la mente. Estamos por encima del árbol ciencia del bien y del mal, estamos por encima de todo. Eso es tener dominio, poder y autoridad sobre todas las cosas. Así pues que a todos ustedes, los que están recibiendo esta gloriosa palabra, pues hombre, lo necesitamos a ustedes. No buscamos lo de ustedes, sino que lo buscamos a ustedes para que vengan a darle fruto a Dios, para que lo honren en espíritu y en verdad. Reitero, no buscamos lo vuestro, sino que es a ustedes a los que lo buscamos, para que puedan recibir esta gloriosa palabra y para que puedan ser enriquecidos en Cristo Jesús. Así es. Sí, una
una intervención aquí para una preguntita, querubín. Sí. Efectivamente, nosotros los ángeles del poder venimos a liberar el mundo, porque venimos de parte de Dios para juntar a ustedes, a los escogidos de Dios. Querubín, hablando nuevamente de lo que es la guerra espiritual, esta guerra entonces, si es espiritual, si es de conocimiento, ¿dónde es que se libra entonces? ¿Y cuáles son esas armas de las que habla la Escritura y el Evangelio? Bueno, la palabra es clara y el apóstol Pablo escribió en el Evangelio lo que es la guerra espiritual. Y ahí vamos a mirar con quién es que es la lucha. Y démosle la evidencia que está en Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante podemos leer allí. Ahí habla cuál es la verdadera guerra espiritual. Y si tú entiendes esto que vamos a aclarar a continuación, tienes que salir de la fábula, de esa mentira que anda por ahí que reprendiendo un diablo que no saben qué cosa es, que fuera. Y eso no saben lo que están haciendo. Eso cada día ponen a las personas, la llenan más de tinieblas. Ahí no están reprendiendo nada. Eso ahí prácticamente es una recocha. Pero mira, la verdadera guerra espiritual es la que sigue a continuación. Dale allí. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, entonces nota una cosa tan interesante allí. El apóstol Pablo está diciendo que por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿Sí? Hay que fortalecerse. ¿Cuál es el Señor? Cristo, que es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y dice a continuación, vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, habla de un vestido. Está tomando como punto de referencia a un soldado romano con el cual él se vestía para una guerra física, pero esta es una guerra espiritual. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que la guerra es contra el diablo. Sí, padre. Es contra el diablo, las acechanzas del diablo. Ahora, para saber cuál es la guerra, y tengo que no sé cuál es el diablo. Sí, porque si es el diablo que te han venido predicando, que anda y que volando por ahí y que se le mete a la gente por los ojos y todas esas cosas, eso no es así. El diablo es un conocimiento, reitero, que ha venido gobernando la vida de todo ser humano. Y cuando llega Cristo a la persona, ahí comienza a librarse la guerra, la batalla. Porque para que haya una guerra tiene que haber dos. ¿Sí? Sí es. Antes de estar Cristo presente no se habla de guerra espiritual. Cuando llega Cristo es que se habla de la guerra espiritual. Entonces es una guerra entre la verdad contra la mentira. Tanto que él sigue diciendo allí, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Mira que esta lucha no es en lo físico, no es contra la integridad física de alguien, ¿sí? O sea que es espiritual. Dice, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que es aquí en vida. El problema está aquí. Y dice que es en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Ahí en tu mente, porque es espiritual. Ahora bien, ¿cuáles son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Sencillo. Aquellos que vienen gobernando sin conocimiento del Espíritu de Dios. Ellos están en tinieblas, por eso dice que la guerra es con aquellos gobernadores de las tinieblas. Tinieblas denota ausencia de conocimiento y luz denota conocimiento o sabiduría. Por eso Cristo a sus seguidores les dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, son los que tienen el conocimiento, porque el conocimiento que estaba en Jesús, el cual es Cristo, sería transferido a todos los verdaderos amadores de la verdad, a todos los creyentes. Entonces, hay unos que andan gobernando en tinieblas. ¿Quiénes son estos? Pues hombre, tú no los puedes identificar porque tú
tú estás en las mismas tinieblas que ellos. Pero los que ya han ido conociendo esta verdad pueden darse cuenta que ellos son predicadores, están en los púlpitos y hablan disque de Dios, pero están en tinieblas, porque no saben ni qué es Cristo, ni qué es el diablo, ni qué es una guerra. Ellos saben qué hacen. Por ahí, alguna ocasión, hubo alguien que se subió en un helicóptero a echar aceite a la ciudad. Dice porque él considera que la guerra es que hay en las atmósferas. Hombre, esa es mucha ignorancia. ¿Qué tiene que ver por allá una cosa en las atmósferas con la vida suya? El problema está en tu mente. Ahí está el problema. El engaño ha estado ahí. Cristo viene a sacarte de ese engaño, de esa esclavitud, de esa mentira en la cual has estado sumido. Por tanto, la guerra es contra esos ministros mentirosos. Bueno, los ministros de la ciencia del bien y del mal. Aquellos que no honran a Dios en verdad, sino que lo honran de labios, porque ellos no tienen la palabra de Dios morando en su conciencia. Con ellos es la guerra. Querubín, es más, la palabra enseña que aquellos ministros de la ciencia del bien y del mal se visten como ángeles de luz, ¿no? Sí, así es. Ellos se disfrazan como ángeles de luz. Ahí está la evidencia en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, precisamente, versículo 13 al 15, puedes leer allí y te das cuenta que hay unos ministros de Satanás, o sea, ministros de la ciencia bien y mal, y ellos son los que han venido gobernando el mundo, y tienen un disfraz, se disfrazan como ángeles de luz, pero no son ángeles de luz, ellos son tinieblas. Observa lo que dice. El 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, óiganlo bien, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ajá. Y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces ahí habla que hay unos ministros, que los ministros de Satanás también se disfrazan como ángeles de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, ese mensaje de ciencia bien y mal tiene un disfraz, tiene una apariencia, ¿sí? Como si fuese luz, pero no es luz, es tinieblas. Entonces sus ministros, o sea que hay unos que ministran ese mensaje, eso le llama ángeles, ¿sí? Son ángeles de Satanás, ángeles del diablo, ¿sí? Así como Cristo tiene sus ángeles, Satanás también tiene sus ángeles. Entonces son dos predicaciones contrarias. Nosotros los ángeles de Cristo andamos en la unidad del Espíritu y nos guía Cristo, poder y sabiduría de Dios. Pero ellos no hablan de Cristo porque no conocen a Cristo, ellos hablan de Jesús. Porque Jesús es la parte natural y de ahí es donde ellos toman de Jesús para armar sus enseñanzas cuando ni saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Así pues que aquí no pueden venir a inventar. ¿Por qué? Porque ya llegamos los ángeles del poder del Señor. Tenemos la luz y todo lo que estamos hablando está escrito. Aquí no hablamos nada que no esté escrito. Entonces dice la palabra que en esa guerra es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es una hueste espiritual de maldad? Una hueste es una multitud, ¿sí? Espíritu es palabra, es conocimiento. Entonces, nota, un pensamiento del árbol ciencia del bien y del mal, que es mentira, atormenta tu vida. ¿Quién lo puede echar fuera? Un conocimiento de luz, que en ese caso es Cristo. Entonces son dos palabras en oposición. Por eso Cristo en Jesús, cuando se manifestó, hubo una ocasión cuando Él estaba en la sinagoga de ellos. Y allá en la sinagoga de ellos, dice que un espíritu inmundo dio voces. Y dámosle la evidencia, eso está en Marcos capítulo 1:22 en adelante, y ahí vas a entender lo que es un espíritu inmundo y te vas a dar cuenta cómo se echa fuera un espíritu inmundo. Y si logras captarlo hoy, tienes que salir de esa fábula que andan por ahí que reprendiendo un diablo que no conocen, hermano. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la palabra. Dice así, y entrar desde el 21, Querubín. Del 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas,
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Bueno, entonces no está esto tan interesante. Ahí queda bien evidenciado cómo se echa fuera un espíritu inmundo. Dice que ese espíritu inmundo dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos antes de tiempo? Ya le llegó el tiempo, ahora sí. Este es el tiempo de la destrucción de esa mentira. Y entonces él le dijo: cállate y sal de él. Pero los que estaban presentes se maravillaron diciendo: ¿qué nueva doctrina es esta? Doctrina es enseñanza. Doctrina es enseñanza. ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Claro, a esta doctrina es que le obedecen los espíritus inmundos y tienen que salir fuera de allí, porque es para establecer a Cristo la verdad en vuestras conciencias. ¿Sí? Esta es la nueva doctrina, la doctrina del espíritu. Bueno, amables televidentes, ya ustedes se han dado cuenta que esa verdadera guerra espiritual no se hace por allá en las tinieblas, por allá en las alturas. Nada. Sí, tenemos una llamada. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches, Ángel y Luis, de Fray Roballo. ¿Cómo está, señor Roballo? ¿En qué Bien, podemos? afortunadamente para participar de nuevo en el programa. Bueno, nos gozamos de la presencia suya. ¿Cuál es su inquietud? Gracias. Pero un aporte, ¿cierto, Ángel? Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, dice en Corintios: mas teniendo el mismo espíritu de fe conforme a como está escrito, creí, por lo cual hablé. Así Entonces, hablando, ¿cierto? Así es. La palabra tiene poder. Así Dice es. el Señor: así es la palabra que sale de mis labios, no retorna a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero que haga y es prosperada allá, a donde yo la envío. Y me acuerdo en este momento, Ángel y Querubín, la palabra, la película Ben-Hur, que decían que cómo destruyes una idea con otra idea. Eso es aquí. Así es. El poder de Dios opaca y mengua el poder de la mente, sencillo, Ángel. Y de nuevo reitero mis felicitaciones. Y Ángeles alrededor. Muy amable, vale, lo esperamos allá en nuestra venido sede. justo, sí. Ahí estamos. Muchas gracias, Ángel y Querubín. Bueno, ahí estamos. Me gozo mucho con todos ustedes entendidos. Esto es glorioso, poder asimilar esta verdad gloriosa. Sabemos que hay un pueblo elegido y todos ellos son los que están entendiendo en estos momentos. Llegó el tiempo de ustedes ser alumbrados, ¿sí? Llegó el tiempo de que tomen lo que es vuestro, porque ya el Señor hizo la conquista ahí en la cruz. ¿Qué dijo Él? Y conoceréis la verdad. Tiempo futuro, la conoceréis. Y el conocerla los hará libres. O sea que es una guerra espiritual. Es un conocimiento que te libera de otro. No es con esa mentira que fuera, quite el piso, Satanás, que echando aceite físico. No, precisamente la misma mente natural, diablo, es la que hace toda esa cantidad de cosas. Pero no, Cristo echa fuera a los demonios es con la palabra de verdad. Y todos esos argumentos de la mente natural son derribados con este conocimiento Cristo. El apóstol Pablo así lo escribió, tal como lo decía ahora el ángel que llamó. Mira, teniendo el mismo espíritu de fe, es el mismo espíritu que estaba en Jesús de Nazaret, conforme a lo que está escrito. Está escrito, por lo cual lo hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, mira que esto es de palabra. Nada tiene que ver con religión, con ritos y posiciones. Esto es conocer la verdad. La verdad es un conocimiento, ese es Cristo. Demos la evidencia allí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 4 al 6. Ahí vamos a mirar cómo se libra esa guerra espiritual. Segunda Dice Corintios. así:
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ah, bueno, ahí está, miren. Dale la otra cita también. Y estando prontos. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Tenemos una llamada. ¿Con quién? Se cayó. ¿Sí? ¿Aló? No, se cayó. Entonces, nota esto tan glorioso allí. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué tipo de argumentos? Argumentos de la mente carnal. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, es decir, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tu obediencia sea perfecta, o sea, cuando Cristo está crecido en ti, puedes castigar todo pensamiento de la mente natural. Puedes llevarlo cautivo, lo puedes llevar preso. Esa es la verdadera guerra espiritual. Lo demás es una fábula. Fábulas de hombres. Pero lo que enseña Cristo en el Evangelio es que tú puedes derribar esos argumentos que te ponen triste, que me voy a morir, que cuidado que me espera el infierno. Son argumentos de la carne. Cuando ya Cristo pagó por ti, ella pagó por ti y dio un precio muy elevado, su propia vida. Y dijo, voy a ir allá para salvarlos a todos ustedes. Y dijo además también, todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados, a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Él ya te perdonó, no debes nada. Pero tienes que recibir este conocimiento que es el Espíritu Santo que te saca de esa mentalidad carnal, de esa mentira. Si lo rechazas, no puedes tener perdón, porque el Espíritu de verdad es el que te libra del engaño. Bueno. Sí, querubín, viendo todo esto que hablamos conforme a Cristo, y pues si estamos hablando conforme a Cristo, no estamos diciendo ninguna mentira, porque hablamos es verdad. Entonces, en este momentico, con este mensaje que estás recibiendo, ya hay una guerra ahí en tu conciencia, porque está peleando tu mente carnal con Cristo que está saliendo aquí de la boca de estos ángeles. Entonces esa guerra que se libra en ti, si tú la vences con esta verdad que te está llegando, ya te ves libre del pecado, libre de la muerte y vivo para Cristo. Así es. Sí, es que la guerra es ahí en su mente, en su conciencia. Hay una cantidad de argumentos que han estado ahí. Durante mucho tiempo han estado ubicados en tu conciencia. Y muchas veces cuando vas a esas congregaciones donde los ministros de allá no son ministros de Cristo y no son disfrazados como ministros de Cristo, porque ellos son ministros de Satanás, así lo dice la palabra. Entonces, hay una cantidad de argumentos, puros temores que tienes en tu conciencia. Pero aquí dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Sal libre ya de esa mentira. Aquí nosotros no andamos como obreros fraudulentos, como aquellos que andan predicando engaños para sacarte provecho económico. No, al contrario, nosotros aquí todo es nuestro porque Cristo somos los herederos de Él. Y queremos enriquecerte con la sabiduría de Dios. Como Él dijo, hacer tesoro en el cielo. Y no en la tierra donde ladrones minan y la polilla corrompe, sino en el cielo. Ahí sí. Y estamos hablando de atesorar conocimiento, sabiduría para lo porvenir. Te decimos, ustedes son el pueblo elegido, ustedes los entendidos. Llegó el tiempo de abandonar de una vez por todas esa mente natural, ese conocimiento erróneo que te ha traído temores, miedos, confusión, no más. Pero Cristo es libertad. Acá no hay esclavitud, acá no hay temor, acá hay justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es. Bueno, amables televidentes, sí, cómo no.
Amables televidentes, ya en sus conciencias se está librando una guerra espiritual. Allí es la verdadera guerra espiritual. Por lo tanto, ustedes ya están siendo iluminados. También les invitamos a que sigan viendo nuestro programa La Voz del Reino. Únicamente esperamos a los que son del redil del Señor, a los que han entendido esta palabra, a los amadores de la palabra de verdad. Porque así como decía el querubín, Cristo en Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, amables televidentes, los invitamos muy cordialmente para que se acerquen a nuestra sede y sigan viendo este programa La Voz del Reino. Estuvieron con ustedes el ángel Diego Cerón. Bienaventurados ustedes que han podido escuchar esta palabra gloriosa. El querubín Luis Carlos Córdoba. Bendito del Padre, gozoso de poder compartir con ustedes esta verdad espiritual. Y este ángel Eliud Taborda. Los esperamos que sigan reinando en vida. Padre. Padre. Los ángeles del poder del Señor, del reino de Dios, presentan su programa espiritual La Voz del Reino, donde conocerás la verdadera justicia, la paz, el gozo y la orientación. La Voz del Reino. Bienvenidos.